Familia querida, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es La Carta Podcast en otro episodio más de esta temporada 3.0. Qué felicidad a mí me da estar con ustedes nuevamente y poder llevarles este episodio que me llena de mucha emoción, de mucha alegría, sobre todo por la historia que voy a contar a través de este episodio, que es la carta invitada. La carta invitada que cada mes, que desde el principio la tenemos, es una carta donde otras personas la escriben y en mi voz ustedes la escuchan. Sin embargo, esta carta tiene algo peculiar y es que esta carta invitada viene a contarnos su historia de manera personal a la Carta Podcast. Gracias a todos que nos han escuchado en este primer mes. De verdad que ha sido inmensamente gratificante leer sus comentarios, escucharlos y sobre todo saber que la carta ha llegado a muchísima gente. Recuerde que usted nos puede ver a través de YouTube, La Carta Podcast, como también en nuestro Instagram, @lacartapodcast. Esta historia de hoy, a través de esta carta invitada, me llena de mucha alegría, mencioné, por el resultado que tiene. Y es que hoy tengo a una gran valiente, a una gran guerrera que hoy se encuentra con nosotros, una gran amiga, y ella es Mibra Díaz. Mibra, bienvenida. Gracias. Qué bueno tenerte en este podcast. Gracias por invitarme, Anthony. Gracias a ti por abrir tu corazón. Te doy las gracias por abrir tu corazón porque yo no quiero decirle mucho a usted ni quiero dar spoiler de la carta de Mibra, pero... ¿Tú estás llorando ya? No. Ah. Todavía. Pero Mibra es una chica que admiro mucho. ¿Hace cuánto nos vimos, Mibra? Hace como... Como 4 meses. Espérate. O sea, a principio de año. A principio de año, sí Y fue. luego nos topamos hace como un mes. Sí. Aproximadamente. Sí. Nos vemos más o menos así. Sí. Y yo creo que desde que te vi esa vez a como te veo ahora, es otra Mibra. Es otra Mibra. Pero esas preguntas tú me las vas a responder más tarde. No hay problema, claro que sí. No quiero hablar mucho sobre Mibra porque quiero que sea ella quien nos hable sobre ella más adelante. Pero sí quiero leer su carta, que es una carta especial. Escuchamos la carta y luego hablamos tú y yo. Está bien. Bien. Mibra escribió esta carta y esta carta dice así: para lo que nunca pensé que estaría preparada. Esto fue solo un mal sueño del que ya estoy despertando. Un mal sueño que decenas de estudios, análisis, un mal sueño de biopsias, cirugías, de quimioterapias y radioterapias y luego la frase final de mi doctora. Concluimos con éxito el tratamiento. Entramos a la etapa de vigilancia porque siempre pudiese regresar el cáncer. Ahora te toca seguir viviendo, Mibra. Desde mi diagnóstico de cáncer, el cual ha sido la noticia más fuerte que he recibido después de la noticia de la muerte de mi padre hace casi 2 años, me encomendé con mayor fuerza a Dios y me sostuve en Él porque supe que esto no me estaba sucediendo sin justificación. Esto me estaba sucediendo porque Dios estaba medio harto, así dice ella, de llamarme la atención por el rumbo que estaba tomando yo con mi vida y estaba a punto de estrellarme contra un muro cuando por fin me dediqué a escuchar su llamado y prestar atención con esa notición de mi padecimiento. Así vi y así veo mi diagnóstico de cáncer. Y aquí estoy, 11 meses después del diagnóstico y solo 3 meses de mi última sesión de los tratamientos. Estoy viviendo el mejor momento de mi vida desde ese día de mayo del 2022, cuando la presunción se confirmó. Me sentí más fuerte que nunca a pesar de la noticia y de que el tratamiento me debilitaba por dentro. Esa fortaleza venía desde mi corazón de valiente, porque estaba decidida a que esto lo iba a superar y lo iba a pasar muy bien, para después contarlo y ser testimonio para mí, para aquellos que necesiten una voz de aliento y para quién sabe cuántas cosas más. Estoy convencida de que ese momento, esa etapa que me preparó y me sigue preparando para algo extraordinario, algo maravilloso que aún desconozco, pero que sé que mi recompensa está ya declarada y solo debo seguir hacia adelante, viviendo mi nueva vida, dando mi testimonio de fe
y más confiada y segura de que el cliché de que Dios da sus más grandes batallas a sus mejores guerreros es verdadera. Qué linda, Mibra. De verdad, creo que pude resumir, porque es casi un año de muchísimas emociones, muchísima incertidumbre, muchísimas cosas desconocidas. Y nada más nada más yo tenía la certeza de que yo lo iba a enfrentar. Esto es lo que nos toca, esto es lo que vamos a hacer. Hay que hacerse una cirugía, hay que hacer otra, hay que ponerte un puerto porque tus venas son muy flaquitas y no van a tolerar el tratamiento de la quimio, vamos a ponernos eso. Vamos a hacer todo lo que hubiese que hacer y yo lo asumí todo con, ¿cómo te digo? Con el mejor temperamento posible porque yo sé que al final del día me pueden haber puesto los mejores medicamentos, estar en las mejores manos, en la mejor clínica, pero el estado de ánimo y con lo que, como tú vas al médico y eso mismo, el mismo estado de ánimo como tú vas a recibir lo que te vayan a poner, influye bastante. No es solamente la medicina, sino es como tú te sientas por dentro. Mibra, para una persona tan joven como tú, imagino que debe ser chocante. Sí, Debe ser sí, chocante. ¿Tú sí. te avergüenzas de decir tu edad? No, para nada. ¿Cuántos años tienes? 34 años. 34. Añitos. Sí. Añitos. Y cuando te diagnosticaron tenías 33. Exactamente. Y no solamente eso, sino que hacía solamente 5 meses que una tía mía, muy Había cercana a mí, pasado había por... fallecido por esa Ay, misma razón. O sea, ella falleció en diciembre del 2021. Entró el 2022 y vengo yo en mayo de 2022. O sea, saliendo de una situación que tuvo un desenlace inesperado porque se hizo de todo a sí mismo para poder superar y ahora vengo yo con esto. ok, Mibra, 33 añitos. Tu doctora te dice, Mibra, efectivamente tienes cáncer. Sí. Ujú. ¿Cuál fue tu reacción? Yo no me acuerdo. Yo lo que me acuerdo es que yo le dije, ok, ¿qué tenemos que hacer? Yo le dije, ¿qué tenemos que hacer? Me dio como 10 papeles de diferentes estudios, diferentes backgrounds, o sea, había que hacerme de todo, porque había que verificar que no se haya expandido, que no haya hecho metástasis, ¿verdad? Y para eso había que hacerme estudios en los huesos, en la sangre, en mis demás órganos, en mi otro seno. Mi cáncer fue en el seno izquierdo. O sea, había que evaluármelo todo. Y obviamente, no bien te acaban de dar una noticia bastante fuerte, tú te tienes que estar preparando para otra que tú no quieres que te la den, que Dios, gracias a Dios, no fue así, de que se hubiese encontrado en otro sitio del cuerpo, ¿Qué porque había significa, sido qué significa la palabra miedo en tu vida? miedo. Miedo, bueno, yo creo que como muchos seres humanos yo le tengo miedo a la muerte por lo que significa, que cuando llegue el momento, qué sé yo, cómo va a ser, cómo yo me voy a sentir. ¿Pensaste en tu muerte en ese proceso? Sí, sí. ¿Qué Yo dije, pensaste? bueno, yo dije o pensé para mí misma, bueno, nada más cumplí 33 años, nada más hice lo que hice hasta el momento y siento como que no me arrepiento de nada, siento que fui feliz y es lo que Dios quiere, porque realmente uno no sabe en el momento en que uno le va a tocar para nada. Uno siempre asume que uno va a llegar a viejito, pero uno realmente no sabe. Entonces eso fue para mí como mi segundo choque de realidad, porque mi primer choque de realidad fue cuando mi papá falleció, así. Y el segundo choque de realidad fue entonces cuando yo tuve ese diagnóstico de que, óyeme, aquí nosotros somos un instante, un ratito, porque el día antes o el fin de semana antes de que me empezara todo, yo estaba bailando, o sea, qué sé yo, estaba con mis compañeros de trabajo, algo así, y de buena primera me empiezo a sentir la molestia, y de buena primera me tienen que hacer biopsia, me están hablando de que hay que hacer estudio de todo, o sea, ¿cómo te cambia todo en un 2x3? ¿Quién es Mibra después de este proceso? Lo mejor que me ha pasado a mí misma. Esa, para mí, yo soy mi mejor versión. Yo soy mi mejor, soy una mejor persona.
en el sentido de que yo me siento más humana, yo me siento como más aterrizada, más feliz con todo y que fue un proceso difícil y un proceso tormentoso. Yo siento que yo pasé por eso mismo y si yo lo pude superar y lo pude llevar a cabo sin rendirme, sin quejarme, obviamente sintiéndome mal, pero dando siempre, o sea, con la frente en alto, eso a mí me convirtió en una persona que yo no sabía que podía hacer. Yo no sabía que yo podía hacer eso. Has sido muy fuerte y has sido muy valiente, pero me imagino que te quebraste en el proceso. Claro, claro que sí. Muchas veces. Cuando se me cayó el pelo, no sé si tú te acuerdas, yo tenía el pelo ya Claro. rizo, con rayito, una Sí. chulería. El pajón mío llegaba primero que yo a los lugares Tu pelo, porque bellísimo. me Y que ya encantaba. está bellísimo otra vez, Sí, ¿eh? ya estábamos en ese proceso. Y realmente, cuando a mí me dijeron de que se te iba a caer el pelo entre la primera y segunda quimio, y estamos hablando que son 16, yo dije, bueno, déjame prepararme para esto. Yo no voy a dejar que la quimio me tumbe el pelo, yo me lo voy a tumbar yo. Y literalmente yo fui y me adelanté, me recorté mi pelo yo, porque yo no quería como dejar que la quimio me quitara el pelo. Pero independientemente de todo, yo pensé que yo me la estaba comiendo. Dije, ay, yo me lo voy a cortar el pelo yo adelante. Cuando yo vi que ese pelo no crecía, Nada. que ya pasaban días y semanas, y que yo estaba blanquita, porque yo dije, ok, esto es en serio. Y sí, realmente quizás suene vanidoso, pero eso es parte de la identidad como mujer que yo tengo, Claro. el pelo. Es que lo es. Y Es que lo es. significó algo para mí que yo dejé atrás. ¿Cuál ha sido el peor momento y tu mejor momento de este proceso? Bueno, el peor momento, wow, ¿cómo te digo? Yo diría que fue el diagnóstico, cuando me lo dijeron. Yo no sabía lo que yo me iba a enfrentar. Yo pensaba que yo iba a perder la cabeza, que yo no iba a estar estable, que yo iba a estar trancada en una habitación. Y fue todo lo contrario. Yo estaba llevando mi vida completamente normal, o sea, obviamente tomando mis medidas como me indica mi doctora y todas sus particularidades, pero nunca pensé que yo lo iba a llevar tan bien, ¿Y de el verdad. mejor? El mejor momento fue, obviamente, cuando concluí mi tratamiento, cuando lo concluí bien, que no se interrumpió y que realmente dio resultado. Ahora mismo, Mibra está libre de cáncer. Sí, estoy libre de cáncer. Gracias a Dios. Me encanta escuchar eso, Mibra. Gracias. Me encanta escuchar eso, sobre todo por una persona tan poderosa como tú. Por lo joven que eres, la valentía que tienes, el espíritu que tienes. Cuando te vi hace 3 meses, Sí. mi mamá que te vio, Sí. mami se quedó sorprendida contigo. Sí. Y mami, casi llorando, me dijo en la mesa, recuerdo, en el mismo restaurante donde estábamos, Sí. qué muchacha tan valiente. Sí. Qué muchacha tan valiente Qué porque, lindo. porque es difícil en un proceso como ese, tú ver muchas personas con la actitud que tú tienes. Sí. Entiendo que la actitud ayuda mucho a sobrepasar cualquier tipo de enfermedad como esta. Y creo que tú entendiste muy bien Sí. por qué Dios te puso eso a ti. Entendí la tarea. Entendiste la tarea. Entendí la tarea. ¿Por qué te abriste con la Carta Podcast? ¿Por qué decides contar tu historia? Porque yo investigué bastante y no hay que investigar tanto. El tema del cáncer es un tema con mucho tabú y mucha gente se refiere al mismo como con un ánimo de derrota. Y yo nunca me sentí así. Yo me sentí con miedo, Claro. pero no me sentí como que yo no voy a dar... Hay gente que decide que no quiere hacer nada de tratamiento. Y yo digo, wow, Dios mío, nunca me deje llegar ahí. Y realmente yo he visto muchas personas que se sienten tan inseguras porque no quieren perder el pelo, porque cómo se van a ver físicamente, si le falta alguna parte del cuerpo. Y yo, pero Dios mío, la salud, eso es lo que tiene que reinar, lo que tiene que ser como tu única preocupación. Entonces, imagino que a partir de ahora tu salud es tu prioridad. Claro, claro que sí. O sea, la salud mía y obviamente no tomarlo como a relajo, ni tomarlo obviamente a la ligera, sino
sin ser fanática, obviamente, o sea, sin obsesionarme, pero realmente tomando en cuenta que es otro aspecto de la salud que es diferente al de mucha gente que quizás no lo vaya a entender. Mira, mucha gente escucha esta carta. Imagino que muchísima gente tal vez pasando por este proceso, otros que tal vez tienen familiares y amigos que están pasando por esto. ¿Qué le dirías a esas personas que tienen algún familiar o que están pasando por el proceso en sí? Yo le diría que no se preocupen, que se ocupen, que hagan lo que le dicen sus médicos, que se sientan en la total confianza de sí mismos, que no duden de su entereza, de su fortaleza, y que está bien tener miedo y llorar, pero nos secamos la lágrima y seguimos. Gracias, Mibra. Gracias, Anthony. Gracias por contar tu historia. Gracias por estar aquí con nosotros en La Carta Podcast. Gracias. Es un honor y un placer comenzar esta temporada con esta primera carta invitada. Una carta poderosa, una carta valiente, una carta justamente tal como lo imaginé. Comenzar con buen pie. Y sé que esta patadita de la suerte que tú nos estás dando hoy será en positivo. Y feliz de verte recuperada, de verte viva, de verte tan llena de vida. Sigue viviendo, así como decimos aquí, vivir ahora y vibrar siempre en alto, porque definitivamente de eso se trata la vida. Gracias a toda la gente que nos ha escuchado a través de este episodio de La Carta Invitada. Recuerde que usted también puede escribir una y enviar su carta como lacartapodcast@gmail.com. Recuerde que también en nuestro canal de YouTube puede ver este video, las lagrimitas que salieron, los abrazos y todo las emociones que se han vivido aquí en este episodio. Gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros. Recuerde que esto es La Carta Podcast. Vive ahora y vibra siempre, pero siempre en alto.